Buscamundos les propone hoy viajar a Vietnam, uno de los países más fascinantes de Asia. Desde la bellísima bahía de Halong a la modernidad de una Saigón renacida, recorreremos los lugares favoritos del turismo. Visitaremos los sitios históricos de la antigua capital imperial, Hue, y también Hanoi, que ha cambiado su carácter espartano y se ha convertido en una ciudad acogedora y divertida. El nombre de Vietnam estuvo asociado durante décadas a los horrores de una guerra interminable. 37 años después de su final, el recuerdo de la tragedia resulta ser un motivo de atracción para los viajeros que acuden a museos y escenarios bélicos como la mítica red de túneles utilizada por la guerrilla comunista. Pese a que aún se aparezcan los fantasmas de su pasado sangriento, Vietnam es un país alegre y lleno de atractivos, en un ambiente impregnado de cultura milenaria. En esta pagoda se rinde culto a la diosa Tien Hao, muy venerada en el sur de China. Dicen que con una alfombrita puede volar sobre mares y nubes. En ese caso podríamos elegirla como santa patrona de Buscamundos. Efectivamente. Durante los últimos años, Vietnam se ha convertido en uno de los destinos favoritos de turistas e inversores internacionales. Un país seductor que, aun bajo bandera comunista, ha abierto su economía al capital extranjero para transformarse en un nuevo dragón asiático. La llamada política Doi Moi siguió a la perestroika rusa. Después, cuando se desplomó la Unión Soviética, Vietnam se quedó sin su principal protector y decidió aproximarse al libre mercado. Saigón es el mejor ejemplo de éxito en los cambios. Rebautizada como ciudad Ho Chi Minh, ha crecido en 20 años el doble que el resto del país, desengañada de todas las utopías y poblada por funcionarios que aún actúan como camaradas empresarios. Parece mentira que después de tantos años de guerra, de muerte y de destrucción, Vietnam no haya terminado siendo como lo soñó Ho Chi Minh, sino como lo querían los norteamericanos. ¿Qué quieres decir? ¿Que es un estado político extraño, un híbrido entre el comunismo y el capitalismo? Pues la verdad es que no sé qué decirte, porque ya nada es lo que era, ni mucho menos lo que debería de haber sido. No hay vuelos directos entre España y Vietnam, así que se impone una escala para cambiar de avión poco después de salir o poco antes de llegar. Y siempre es mejor hacer ese vuelo corto al comienzo del viaje que al final, como remate de un trayecto agotador. Le devuelvo entonces los pasaportes y aquí tienen las dos tarjetas de embarque de Madrid a París y de París a Ho Chi Minh. La duración del Madrid-París será aproximadamente 1 hora 35 y la duración del vuelo a Ho Chi Minh será de 11 horas 9 minutos. Cada vez se lee menos en los aviones. La prensa y los libros han cedido terreno ante los ordenadores portátiles, las tabletas y los teléfonos multifunción. Todo vale para pasar el tiempo. 11 horas son muchas horas, aunque viajar de noche permita dormirse en Europa y despertarse en Asia. Ya estamos en Ho Chi Minhville, es decir, en el antiguo Saigón. La primera impresión que tienen todos los viajeros que llegan a esta ciudad es la de un tráfico enorme con motocicletas que surgen de todas partes. Aunque se ha transformado en una ciudad moderna, Saigón sigue siendo tan acogedora como siempre fue, pese a los traumas históricos que le tocó sufrir. En los últimos años, un notable desarrollo económico ha acentuado el bullicio y el descaro social de su vida.
Naturalmente, nos alojamos en el legendario Hotel Continental, desde cuyas habitaciones centenares de corresponsales extranjeros narraron la tragedia de Vietnam y donde vivió y escribió Graham Greene. La habitación 224 era más grande en 1956, cuando él estuvo aquí para completar su novela El americano tranquilo. Pero actualmente está dividida en 2 habitaciones más pequeñas. Algunas cosas han cambiado, pero sobre todo son distintos los huéspedes. Ya no está la legión de periodistas que lo ocupó durante décadas de guerra, ni la de funcionarios comunistas que los relevó en la posguerra. Ahora es uno de los lugares favoritos de la pequeña burguesía local que celebra bodas en sus salones. En esta habitación fue donde Graham Greene tomó las primeras notas para escribir la que sería la novela mejor ambientada en el Saigón de mitad del siglo pasado. Desde este balcón se domina la calle Tudor, la antigua Rue Catinat, que ahora se llama Don Coy, y que es donde se encuentran los principales escenarios de la novela El americano tranquilo. Frente al Hotel Continental, el Teatro de la Ópera ha olvidado su pasado como parlamento del Vietnam del Sur independiente. La vieja calle Tudor ya tampoco es la que fue. Ha perdido cafés y anticuarios, reemplazados por comercios de lujo, franquicias de marcas internacionales y modernos establecimientos de ocio. Incluso han resurgido algunas barras americanas en los mismos lugares que ocuparon durante la guerra. La mayor parte de los salones de masaje tradicional vietnamita están ocultos en tiendas de todas clases como esta, que es un comercio de bolsos. Desde luego, ¿quién diría que en la parte de arriba tienen un salón de masaje? Vamos a mirarlo. Pensamos que un masaje sería un buen remedio contra los efectos de una agotadora jornada de viaje, además de cumplir una antigua costumbre asiática. A pesar de las apariencias del local, no había razón alguna para ocultar sus actividades, que son una práctica tradicional. Después de un viaje de más de 14 horas, no hay nada mejor que darse un buen masaje de pies. Y además con las técnicas de la reflexología, buscando los puntos precisos en el pie y presionándolos con piedras calientes. Calle Tudor abajo llegamos al río Saigón, en cuya orilla atracan los restaurantes flotantes que anuncian cenas románticas para turistas. Las parejas vietnamitas que no pueden pagarlas se consuelan con caricias furtivas en la semioscuridad de los muelles. De regreso al hotel entramos a curiosear en un desfile de modas. Integrantes de la nueva y pujante clase consumidora asistían a un acto con fines benéficos, porque la venta de ropa de diseño servía para financiar a una ONG de ayuda a la infancia. Nos refugiamos en una cafetería para charlar con su presidenta, miembro de una familia que se exilió en Canadá al final de la guerra. Desde hace 4 años, vuelve periódicamente a Saigón para impulsar proyectos de educación y salud. Somos una organización sin afán de lucro. Ninguno de nuestros miembros de Canadá y de Vietnam cobra un salario por su trabajo. Sobre todo ponemos el foco en la educación, porque sirve para construir el país. Nos ocupamos también de varias leproserías. Les proporcionamos sillas de ruedas, atención médica y cubrimos sus necesidades básicas. También atendemos a criaturas que son víctimas del SIDA. La organización recoge criaturas abandonadas que sobreviven en las calles en grave riesgo social, como la niña que acompañaba a Teresa. ¿Encontraste a esta niña en la calle? Este puede ser un buen ejemplo. La encontramos en un restaurante. Cuando la encontramos estaba vendiendo chicles por la noche. Le pregunté cuál era su sueño y me dijo que soñaba que nosotros fuéramos sus padres. Después de eso desapareció. Entonces le pedimos al encargado del restaurante que la retuviera si aparecía otra vez por allí. Volví y hablé con ella. Y en cuanto me vio, enseguida conectó conmigo.
Y me llamó mami. Me llamó mami ya esa noche. ¿Cómo decirlo? Habría sido prácticamente abandonada por sus padres, que se desentendieron de ella desde que se divorciaron. La historia terminó bien, porque Teresa consiguió la custodia legal de la niña. Acabado su relato, entonó la canción de amor que sirve de himno a su organización. Hand in hand, our hope is above. Hand in hand, we build a world of love. Hand in hand, we build a world of love. Saigón conserva su atractivo aire colonial pese a la irrupción en su centro urbano de rascacielos tan abrumadores como los 68 pisos de la Torre Vitesco. Sin perder su carácter, la ciudad se moderniza y transforma en la urbe cosmopolita que siempre ambicionó ser. Las principales huellas arquitectónicas del dominio colonial francés se arraciman en torno a la catedral, que naturalmente se llama Notre Dame. Sus torres, de 40 metros, le dan un aspecto grandioso, pero el interior decepciona. Esta catedral no parece ser ninguna joya artística, aunque tenga un gran valor histórico. Lo tiene Miguel. En Vietnam del Sur siempre hubo una gran cantidad de católicos alineados con la derecha y anticomunistas y que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Para garantizar la tranquilidad al creciente flujo de visitantes y hombres de negocios extranjeros, la policía turística se hace ver en los puntos clave. Hace 4 o 5 años había carteristas y ladrones, pero ahora tenemos seguridad para los turistas. Todo va bien. Aquí están ustedes seguros. Nosotros protegemos a los turistas de cualquier parte del mundo. Pues encantado de verlo aquí. Yo también. Las fachadas de Correos y de la catedral son los fondos favoritos de los fotógrafos de bodas, aunque las parejas se hayan casado por lo civil o en templos de otras religiones. El edificio de Correos es precioso. Se nota que lo diseñó Gustavo Eiffel. Anda, que no he mandado yo crónicas con Diego Carcedo y Manu Leguineche para nuestros periódicos desde los teles de este edificio. Desde esta central de Correos, los periodistas contaron el curso de las guerras que decidieron el destino de Vietnam. Hoy, en plena era digital, sus servicios postales son casi una reliquia del pasado. En su salón el tiempo parece congelado bajo un enorme retrato del tío Ho. En vez de olvidar los horrores del pasado, las autoridades vietnamitas mantienen vivo su recuerdo. Los programas turísticos sugieren siempre una visita al Museo de la Guerra como un ejercicio de memoria histórica al que son especialmente sensibles los visitantes de países que estuvieron implicados en las atrocidades militares, sobre todo los norteamericanos. Lo más conmovedor son las imágenes de la barbarie, torturas, matanzas, víctimas del napalm y seres deformados por las armas químicas, incluso fetos humanos. Este parece ser el Museo de los Horrores de la Herencia Norteamericana. Y lo peor es que los norteamericanos nunca pagaron indemnizaciones de guerra a sus víctimas, ni tampoco se las ha exigido el gobierno vietnamita, que prefiere no estropear las relaciones comerciales. Para almorzar, buscamos un restaurante modesto no lejos del museo. El local era mucho más de lo que aparentaba, aunque nada indicara que se tratara de un sitio histórico, porque tras su fachada se ocultó el alto mando guerrillero que lanzó la ofensiva del Tet en 1968. Fideos con arroz. Eso es pho, sopa. Sopa. Para dos. Dos. Él y yo. Pedimos la típica sopa vietnamita con fideos de arroz, carne y verduras. El encargado sospechó enseguida que conocíamos el secreto del restaurante y se esmeró en atendernos personalmente. La sopa está hecha con carne, vegetales, pescado, arroz, azúcar, soja, limón.
¿Es así? Con paciencia nos enseñó a degustar la sopa po, añadiéndole condimentos y a manejar palillos y cuchara. Una lección amistosa para unos extranjeros incultos que no sabemos apreciar la comida ni utilizar los cubiertos. Estos son unos fideos hechos de arroz y son extremadamente suaves. Hay que tener mucho cuidado con los palillos. No se pueden dejar nunca los palillos verticales ni inclinados así, porque dicen que recuerdan las barritas de incienso que se ofrecen a los muertos y hacerlo trae mala suerte. Como era de esperar, acabamos hablando de la guerra. Nos mostró las cicatrices de la metralla en su pierna. Le preguntamos por el papel histórico que jugó el local y con orgullo de combatiente nos invitó a conocer el piso de arriba como si de un santuario se tratase. En esta sala se reunía el Estado Mayor comunista que dio jaque a las fuerzas norteamericanas. Más de una vez tuvieron que escapar por la ventana, pero las tropas enemigas nunca descubrieron los documentos que estaban ocultos tras la respetada efigie de Buda. El dueño de la casa, detenido y torturado, no delató a nadie. Es curioso que con la cantidad de norteamericanos que comieron y cenaron en este restaurante durante la guerra, nadie se dio cuenta que en la planta de arriba se reunía clandestinamente la dirección del Vietcong. Para digerir mejor la sopa y sobre todo la ración de turismo político que nos habíamos metido en el cuerpo, dimos una vuelta por el mercado de Bentán, al que los franceses bautizaron irónicamente Les Halles Vietnamitas, un sitio imprescindible para disfrutar de flores y frutas exóticas. Este país tiene una vegetación maravillosa y unas flores exuberantes. Pero estas son artificiales, hechas de tela. ¿De veras? En fin, las frutas no eran falsas. El agua de coco no defrauda nunca. El café vietnamita tampoco. Incluso puede ser un regalo original por el sabor especial de su tueste con mantequilla o por lo chocante que resulta alguna marca. Nosotros compramos el tipo más cotizado por su peculiar elaboración. El café de Vietnam es uno de los mejores del mundo. El más famoso es este, el café de la comadreja. A nosotros nos resulta un poco extraño porque se le da al animal los granos para que los coma, no los digiere y después se rebusca entre sus heces para recuperarlos. Eso es lo que le da un sabor especial. Lo más adecuado para acompañar a tal café es una copa del típico licor de bichos. Claro que puestos a alardear de mal gusto, nada como algunos animales disecados y enmarcados para colgar en la cabecera de la cama. Pero las ofertas que más tientan al turismo son siempre las de ropa, porque sus precios son la cuarta parte que en Europa. La verdad es que resulta muy difícil distinguir las falsificaciones y las prendas robadas en los talleres textiles o desechadas por algún pequeño defecto. En este mercado podemos encontrar desde un montón de frutas exóticas a flores artificiales y gran variedad de falsificaciones. Como en casi todos los mercados asiáticos, es un lugar donde los visitantes pueden pasarse horas enteras curioseando. Lo único que yo no me atrevería a hacer sería sentarme en los restaurantes con estos bancos tan pequeñitos. Sí. Realmente hay que estar en buena forma física, no para sentarse, sino para levantarse después de una buena comida. Puestos a curiosear en los mercados, nos pasamos por el que mantienen abiertos los fantasmas del pasado, el Dan Sin Market, cuyos puestos ofrecen un sinfín de objetos de los inagotables excedentes de la guerra. Casi 40 años después del final de la guerra, todavía se venden artículos sobrantes de los militares, aunque la mayoría sean falsificaciones. Los fetiches más buscados por los turistas son las placas de identidad de las tropas del tío Sam. Son falsas todas. Y también los relojes y mecheros que supuestamente pertenecieron a combatientes con nombres y fechas grabadas. Mira qué cantidad de relojes y de mecheros de los soldados norteamericanos, ¿no? Desde luego parece que a todos los soldados norteamericanos, sin excepción, que pasaron por Vietnam, acabaron robándoles el reloj y el mechero.
Esa sería la única explicación para tan abundante oferta, o que sean falsos, producto de la arraigada tradición de estafar a las tropas extranjeras. Te favorece mucho, hay que reconocer que te favorece mucho. Ir de mercados es uno de los 2 circuitos obligatorios para los viajeros. El otro es ir de pagodas. La más famosa es la de Sa Loi, pero aunque conserva una reliquia de Buda, debe su renombre a causas más políticas que religiosas, porque en ella se inmolaron numerosos monjes prendiéndose fuego con gasolina durante la guerra. La visita decepciona. Es un edificio de 1956 sin ambiente de recogimiento. En Cholón, el viejo barrio chino de Saigón, hay numerosos pequeños templos de interés. Nuestro favorito es el de Tien Hau, una deidad muy popular en Taiwán, desde donde llegan muchos fieles a orar bajo unas enormes espirales de incienso. No en balde, es una diosa viajera cuya leyenda asegura que vuela en una alfombra mágica para auxiliar a sus devotos. Construido hace 200 años, su patio interior cuenta con unos bellísimos frisos de cerámica. Una buena forma de acabar la tarde es asistiendo a un espectáculo de Roi Nuok, las marionetas de agua que divierten a los niños y deslumbran a los adultos. Un arte milenario que proviene de los arrozales del Río Rojo. Los títeres están tallados por artesanos en madera de higueras y decorados con tinturas vegetales. Antiguamente, la técnica para manejarlos pasaba de padres a hijos. Hoy, los marionetistas estudian su manejo durante 3 años. Cada marioneta tiene un mecanismo muy complejo y único en su interior. Así que las varas conectan con los mecanismos que usamos para mover las marionetas. La noche de Saigón ofrece centenares de garitos para todos los gustos, desde restaurantes de lujo a chiringuitos callejeros, bares y discotecas. Uno de los más famosos y antipáticos es Apocalipsis Now, que también rememora los días amargos de la guerra, aunque con la mirada de Hollywood. La clase dirigente tiene sus guaridas favoritas, vigiladas por cuadrillas de guardaespaldas. Los forasteros somos sospechosos de espiar el ocio de los nuevos ricos comunistas y las cámaras están prohibidas. El paseo nocturno permite comprobar que las obras municipales se hacen en un horario que no perjudique al comercio y también que no faltan hoteles entre los que encontrar alguno que se adapte al gusto y el bolsillo de cada viajero. El viaje a los túneles de Cuchí, uno de los escenarios míticos de la guerra, transcurre entre paisajes de arrozales y plantaciones de caucho durante medio centenar de kilómetros al noroeste de Saigón. Manadas de turistas acuden a conocer el llamado Triángulo de Hierro, la zona más bombardeada, gaseada y devastada durante la guerra por el empeño americano en destruir las galerías subterráneas creadas por el Vietcong que llegaban desde la frontera de Camboya hasta las puertas de la capital sudvietnamita. Las fuerzas comunistas empezaron a cavar túneles a finales de los años 40, cuando peleaban contra los franceses. Llegarían a formar una red secreta de 250 kilómetros, con 3 niveles de profundidad. Comunicaban aldeas, permitían a los guerrilleros aparecer y desaparecer súbitamente e incluso ocultaban hospitales militares, almacenes y talleres de armamento. Yo por ese túnel no paso. ¿Me puede dar algo? Los que se recorren tienen entre 25, 50 y 100 metros y vas hasta el final 100 metros. Baja tú y recorre los 25 metros, yo no voy. O sea, a mí no te creas que me hace mucha ilusión. Recuerda, no vayas a la izquierda ni a la derecha, solo sígueme a mí. Y eso que estos túneles los han ensanchado para que puedan entrar los turistas. Imaginaros cómo debía de ser en su forma original.
completamente asfixiante. En la guerra, cuando se cavaba un túnel, había mucha arena y la retirábamos. Desaparecía. Hacer 250 kilómetros de túneles supone sacar mucha arena, pero la escondíamos. ¿Y dónde la escondieron? Es un secreto nacional, no se puede contar. En la época de lluvias la echábamos en ríos, al agua, y la otra, el 80%, la metíamos dentro de los cráteres que provocaban las bombas. Una salida de los túneles desembocaba en el campamento militar norteamericano. Sí, ¿por qué? Porque excavábamos antes de la guerra, y cuando llegaron ellos construyeron la base encima del túnel. La ventilación se disimulaba imitando a los hormigueros. Era casi imposible detectar los túneles ni saber a dónde conducían porque estaban trazados en zigzag. Los norteamericanos descubrieron su existencia en 1965, pero nunca lograron destruirlos totalmente. Las fuerzas especiales americanas usaban pastores alemanes para localizar por el olor las entradas de los túneles por donde estaba el área de ventilación. Pero dimos con una solución muy especial para mantener alejado al perro. Usábamos cebolla, pimienta y chile que poníamos alrededor. A veces cogíamos los uniformes de los americanos, también utilizábamos el mismo champú y con el agua regábamos la entrada alrededor del túnel para que los perros identificasen un olor amigo. Mira, las sandalias están hechas del revés, para ir en dirección contraria. Parecen iguales, pero están trucadas. Al caminar y ver las huellas del suelo, ves que están trucadas, así que si miras al suelo no sabes en qué dirección va. Esta es una trampa de bambú, es una de las trampas más sangrientas. Se abría cuando alguien pisaba y resultaba herido. Es increíble que todos los turistas se rían como si en vez de estar en un lugar histórico dramático estuviéramos en un parque de atracciones. He conocido a muchos veteranos. ¿Veteranos norteamericanos? Sí, ellos vuelven y están muy disgustados. Yo nací después de la guerra, pero mi padre estuvo aquí. Yo les respeto porque los norteamericanos cuando vienen aquí guardan silencio. Los asiáticos son los más ruidosos. No escuchan lo que se les explica. Vienen, hacen fotos, gritan. Y cuando acaba la visita no han entendido nada. Todo es motivo de diversión para quienes ignoran el dolor y el miedo de quienes batallaron en estas tierras. La guerra de Vietnam es un conflicto ajeno, casi tan lejano como las guerras púnicas. Estas trampas no están hechas para matar, sino para herir. Si matas a todos, nadie se entera de lo que ha pasado. Es mejor herir al enemigo, mucho mejor. Es un arma psicológica. Todas estas piezas de metal están hechas con material reciclado de las bombas norteamericanas. ¿Tú estuviste por aquí en la guerra? Sí, pasé por aquí encima para ir a la batalla de Tay Ninh, pero nadie sospechaba lo que había debajo de nosotros. El recorrido por el infierno militar comprende escenas de la vida castrense. Se completa con la venta de recuerdos bélicos, incluso se ofrece la posibilidad de disparar en un campo de tiro. Muchos turistas, la mayoría veteranos de guerra, vienen aquí a disparar con antiguas armas. Nosotros no vamos a hacerlo. Mala combinación la de motos y monzones, pero los enjambres de motoristas no se arredran. Ha llovido mucho desde el final de la guerra. Los ideales revolucionarios han quedado aguados. Vietnam vive un ensueño consumista que nunca imaginaron los guerrilleros de Cu Chi, y la efigie impasible de Ho Chi Minh preside la mutación del sistema económico. En Vietnam todos los vuelos internos cuestan lo mismo y si se compran en el extranjero, asociados al billete internacional, salen por la mitad. Volamos hasta Hue, la antigua capital imperial en el centro de Vietnam. Es un trayecto breve que apenas permite tomar unas notas de viaje, pero que en coche o en tren resulta agotador.
Crecida en las orillas del río del perfume, Hue conserva su antiguo aspecto, todavía poco contaminado por la ola de modernidad que invade el país. Sigue siendo una urbe horizontal, con edificios estrechos y profundos. Apenas quedan ciclotaxis, y los supervivientes se reservan a los turistas soñadores de un Asia que ya no existe. Como hacemos casi siempre, buscamos el hotel más emblemático de la ciudad, con más de un siglo de historia en sus salones. Una posada señorial, pero con precios razonables. El Hotel Saigon Moren es uno de los más antiguos del sudeste asiático. Fue el primero en construirse en Hue en 1901 y aquí es donde se desarrollaba toda la vida colonial. Culta y elegante, Hue mantiene una apacible vida provinciana en contraste con la agitación de Saigón. El turismo extranjero se está convirtiendo en una de sus principales actividades. Parecía obligado a almorzar unos rollitos vietnamitas, ya que son originarios de Hue. Y acabamos descubriendo un estupendo restaurante regentado por un personaje singular, un guardián de las tradiciones culinarias que alterna su oficio entre fogones con la fotografía y que desarrolla una loable actividad social. Quiero enseñarles mis fotos que he tomado en los alrededores. Me gusta hacer fotos sobre la gente, porque vivo llevándolos en mi corazón. Os las enseño. Una abuela con la niña. Siempre pienso en los niños muy pobres que necesitan más cosas para su vida. ¿A cuántos niños discapacitados han ayudado? Hace 5 meses tuvimos un festival en el estadio para 2.000 niños discapacitados. Pero no sé a cuánta gente ayudo. Trabajo con muchas organizaciones. El rollito de primavera es muy popular en Vietnam porque es muy sencillo y se hace con el papel de arroz. Es la comida local y es originario de Hue. ¿Ves? El binh prau, que tiene carne con gambas, a veces también con pulpo. Cumplimos el ritual de cruzar a pie el puente sobre las aguas del perfume y, descartados los ciclotaxis, por nuestra eterna prisa, tomamos un taxi para entrar en los restos del recinto imperial y la ciudad púrpura prohibida. Aunque se han hecho esfuerzos por restaurarlos, la mayoría de los edificios históricos fue destruida por los bombardeos. Los 9 cañones sagrados simbolizan la defensa de Hue. No fueron fabricados para el combate, nunca han sido disparados. Miden 5 metros de largo, pesan 10 toneladas y estos 4 representan las 4 estaciones del año. Hue vivió casi en paz hasta la ofensiva del Tet en 1968. Entonces sufrió un duro castigo y nunca volvió a ser la misma. En la ciudadela se guarda la memoria de aquellos días como una acusación contra los culpables de su dolor. Estos son los restos históricos de la famosa batalla de Hue, que si no me equivoco fue una de las más sangrientas de la guerra de Vietnam. No, no te equivocas, los combates duraron casi 4 semanas. Fue durante la llamada ofensiva del Tet, en el año 1968. Hubo miles de muertos, se destruyó gran cantidad del patrimonio histórico de la ciudad y sobre todo hubo una represión interna terrible. Sobre la vieja muralla continúan alzados los búnkers como pegotes siniestros. Nadie ha pensado aún en demolerlos, pero pese a las huellas de la guerra, la belleza del lugar pervive e invita a pasear durante horas. 4 kilómetros río abajo, la pagoda de Tien Mu es un icono local y nacional, un lugar donde todos los vietnamitas quisieran hacerse una foto y perderse largo rato. La torre de Taj Phuoc Duyen es uno de los puntos religiosos más emblemáticos de Vietnam. Cada uno de sus 7 pisos representa una forma humana de Buda. Los guardianes de cerámica custodian un templo humilde donde se venera a Buda desde hace más de 4 siglos. Los monjes acogen a cuantos se acercan al santuario con respeto para presenciar las ceremonias y rituales religiosos. Hasta los lugares más sagrados de Vietnam, como la pagoda de Tien Mu, están marcados por los fantasmas del pasado. Aquí se recuerda al dirigente budista que se inmoló en 1963 contra la dictadura de los hermanos Diem.
La principal reliquia que exhibe el templo no es sagrada, sino política. El vehículo que condujo a la muerte al primero de los monjes que se suicidaron entre llamas. Otra vez, el macabro reflejo de la guerra. Junto al curso del río que rige la vida de Hue, la intimidad de pequeñas pagodas ofrece momentos de recogimiento y ocasiones para dejarse embriagar por las oraciones. Pero en Buscamundos nos interesa conocer la existencia de las gentes sencillas, tanto o más que ver templos y palacios. Cada atardecer en los cuidados parques de Hue se apunan los pequeños placeres cotidianos, se ve pasar a la vida y se sueña con el porvenir, aunque el futuro siempre parezca incierto. Pese a la abundancia de chiringuitos donde cenar, entre puestos callejeros donde agenciarse desde unos huevos duros a un par de zapatos, preferimos ir en busca de un restaurante del que nos habían hablado. Este restaurante japonés es uno de los muchos sitios donde se puede hacer un turismo solidario. El local sirve para dar trabajo a adolescentes que han crecido en las calles y también para ayudar a niños abandonados. Para aprovechar mejor las escasas jornadas de nuestro viaje, buscamos un avión nocturno que nos llevara hasta Hanoi. El vuelo fue bien, pero el taxi que tomamos al llegar resultó francamente mal. Llevamos 1 hora dando vueltas a medianoche por todo Hanoi con un taxista que no sabe dónde está nada y que no encuentra ninguno de los hoteles que le decimos que busque. No era que el chofer pretendiera pasearnos para cobrar más, es que nos tocó un novato que tampoco sabía manejar el GPS y lo llevaba apagado. Mesón de Hanoi. Oh, por fin. Bueno, aquí nos quedamos sea como sea. Sí, pero vamos a ver si hay habitaciones. Había habitaciones, pero estaba claro que no era nuestra noche. No querían tarjetas de crédito, exigían el pago por adelantado en moneda vietnamita y no habíamos cambiado bastante. We not accept to receive USD currency. We just receive Vietnam dong. Aún nos quedaba otra contrariedad. Nuestro taxi había pinchado, pero afortunadamente dimos con otra posada cercana. Por fin parece que vamos a descansar. Espérate a que entremos en las habitaciones. El hotel tampoco era para tirar cohetes, pero podríamos dormir. La habitación es un poco claustrofóbica, no tiene ventanas. Lo cierto es que en Hanoi hay mejores hoteles con precios más asequibles que este. Por fortuna para sus gentes, Hanoi ha dejado de ser la capital espartana que fue, transformada por la paz y el dinero. Sin perder su carácter tradicional ni renegar de su pasado, en los últimos 25 años se ha convertido en una ciudad abierta a los negocios y al placer. Las casas más antiguas siempre son bajas y estrechas, porque ninguna podía ser más alta que el Palacio Real y porque los impuestos se pagaban según la anchura de la fachada. El corazón urbano de Hanoi late en el pequeño lago Hoan Kiem, en torno al cual creció la ciudad. Sus orillas invitan al paseo y la reflexión. Los monumentos que glorifican la unión de obreros, campesinos y soldados contrastan con los anuncios que predican los nuevos dogmas del consumo. El puente de Hue conduce hasta un islote del lago en el que se alza el templo más concurrido de la capital. Artesanos y pedigüeños aguardan a los forasteros confiando en sacarnos unas monedas. Este es un juguete medieval, en definitiva, son las carracas de toda la vida. Los videojuegos y las consolas no son los primeros juguetes universales. Antes lo fueron estos artilugios mecánicos idénticos en todo el mundo. ¿A qué se debe tanto éxito? Pues a que soy un tipo exótico, porque soy grande, gordo y con barba, y ellos casi no tienen barba y son pequeñitos. Por tanto, pues es fotografiarse con un tipo muy raro, casi con un gorila. El templo está consagrado a un general que derrotó a los mongoles 8 siglos atrás, a un sabio medieval y al patrono de los médicos.
Recuerda también la leyenda de la gigantesca tortuga sagrada del lago. Los autobuses de Hanoi son un caos laberíntico, mientras que los taxis resultan baratos y eficaces, aunque algunos intenten las mismas picardías de su oficio en todo el mundo. En los taxis hay que tener cuidado porque vienen con el taxímetro ya funcionando para cobrarte más. Con los fantasmas del pasado apareciéndose en cada esquina, uno de los lugares históricos más visitados es la siniestra prisión de Hoa Lo, convertida en otro museo de la infamia política. El recinto muestra sobre todo la represión y el infierno carcelario que se vivieron durante el dominio colonial francés hasta su derrota en mitad del siglo pasado. Sus instalaciones permiten imaginar el horror sufrido por los rebeldes vietnamitas presos. Pero la cárcel acabó siendo heredada por el gobierno comunista de Hanoi, que confinó en sus mismas celdas a los pilotos norteamericanos detenidos tras ser derribados durante sus mortíferas misiones de bombardeo. Los presos norteamericanos que estuvieron aquí la denominaron irónicamente el Hilton de Hanoi. Uno de aquellos prisioneros militares norteamericanos se convirtió años después en el primer embajador de los Estados Unidos en Hanoi. Buscamos para almorzar un restaurante del que nos habían hablado, pero nos perdimos entre callejones y acabamos en un sencillo comedor de currantes vietnamitas donde fuimos bienvenidos. Bueno, barato y rápido. Hay cientos de locales así que nunca figuran en las guías turísticas. Quiere decir que no entiende un carajo. Para tomar café acudimos al último bar de moda y nos topamos otra vez con la maldita guerra, porque la triste gracia del sitio es que está decorado a base de utensilios militares con una nostalgia enferma. Un paracaídas desplegado cuelga del techo. Las bombas sirven de floreros. Todo está lleno de caprichos de su propietario, que es un ávido coleccionista de objetos bélicos. La guerra dejó un recuerdo muy trágico. ¿No es un poco absurdo el convertirlo en una atracción turística? La guerra es un largo periodo de nuestra historia que no debe de ser olvidado. Y al público le gusta recordar ese pasado reciente. Bajo la mirada severa de Lenin y la escéptica de un veterano de las utopías, pelotones de turistas se toman fotos históricas entre una iconografía de otra época. El tío Ho pidió ser cremado, pero contra su voluntad le hicieron un mausoleo al estilo de los de Lenin y Mao. No podemos entrar a visitar el cadáver de Ho Chi Minh, ya que el mausoleo lleva varias semanas cerrado. Se dice que la momia de Ho Chi Minh está en Moscú recibiendo el mismo tratamiento que durante décadas se ha dado al cadáver de Lenin. Un tratamiento secreto. Dicen que el Templo de la Literatura es el mejor ejemplo de la arquitectura tradicional vietnamita. Sus estancias rinden homenaje a los mejores literatos de un milenio. Tras cruzar los jardines se llega a un estanque con el poético nombre de Pozo de la Claridad Celestial. Entre los viajeros asiáticos hay muchos devotos que entregan sus óbolos religiosos. El Templo de la Literatura está dedicado a Confucio. Aquí se abrió la primera universidad de Vietnam a comienzos del siglo XI. Los templos, en un estado ateo, comparten las funciones de museos y tiendas de recuerdos. El distrito más seductor de Hanoi es el barrio viejo, que ha conservado casi intacto su trazado y su estilo de vida. En sus callejas se concentran rincones bohemios, bares de marcha y antiguos comercios. Los emblemas revolucionarios también se han convertido en souvenirs típicos. Como ya resultan anacrónicos, los vendedores tratan de explicarlos. Aquí la existencia transcurre todavía fiel a tradiciones seculares. Costumbres y diversiones han resistido a la agresión de la modernidad. Al barrio antiguo de Hanoi se le llama también los 36 gremios, ya que se organizaron aquí, en torno a este barrio, y cada calle tiene a un gremio. De pronto,
descubrimos todos los hoteles que nuestro taxista no fue capaz de encontrar la noche que llegamos. Muchos, baratos, acogedores y en la zona con más vida. Yo pago alrededor de 20 euros, pero puede llegar hasta 25 o 30 para dos, con desayuno incluido. Un chipriota que llevaba semanas esperando un visado británico para su esposa vietnamita nos invitó a ver su habitación. Después nos ofrecieron una de las suites. Esta habitación es la suite del hotel y está en torno a unos 45-48 euros. Baratísimo. En todo el mundo los jóvenes son gente abierta, así que enseguida nos invitaron a compartir una cena que nos resultaba exótica, como todo lo que desconocemos. Esto es una especie de carne empanada y muy amablemente me han invitado a probarlo. Se puede hacer amigos con mucha facilidad en Vietnam. Aunque el barrio viejo está lleno de bares, no es fácil encontrar un hueco donde sentarse. Se cocina y se come en las calles. Los jóvenes vietnamitas están experimentando un cambio similar al de los europeos en los años 60, pero se casan cada vez más tarde y hasta entonces siguen viviendo en casa de sus padres. ¡Salud! ¡Por Vietnam! Está estupenda la cerveza. Además es artesanal, sin ningún tipo de conservantes y se sirve directamente recién hecha. La cerveza Bia Hoi fue la principal aportación europea al Vietnam comunista. De estilo Pilsener, se fabrica con la misma fórmula artesana que en Praga. Me pide 2,5 euros por una imitación perfecta de unas gafas de una marca multinacional. En medio del bullicio del mercado surge el Asia profunda. Aquí esta mujer, una budista, está quemando sus pecados. Los ritos ancestrales se cumplen con naturalidad. Cualquier sitio sirve para tranquilizar la conciencia e imponer en paz el espíritu en medio de la fiesta ajena que llena la noche. Al salir de Hanoi hacia la bahía de Jalón, nos cruzamos con un entierro. Para algunos habría sido un mal augurio, pero la muerte es parte de la vida. Al borde de la moderna autopista se trabaja el arroz como hace 1000 años. Viajar en coche permite disfrutar del paisaje si se consigue resistir al sueño. Fue una buena idea detenernos un rato a mitad de camino en los talleres de la firma Cha Tien Mi, cuyo nombre significa la empresa auténtica, buena y preciosa, porque se trata de una organización que forma en distintos oficios y da empleo a minusválidos. Y aquí tenemos donde trabajan de bordado y allí trabajan de lacaro y trabajan de piedra afuera. Y centro, aquí tenemos de joya. Todo discapacitado trabajo aquí, de sordomudo, polio y físicamente trabajan. La bahía de Jalón es uno de los lugares más hermosos de Asia que ningún viajero quiere perderse. Muchos pasan la noche en un crucero para disfrutar de los islotes a la luz del amanecer, pero la mayoría nos conformamos con pequeñas embarcaciones que van y vienen todo el día. Su guerra de precios permite disfrutar de una en exclusiva por poco dinero, aunque dicho en moneda vietnamita suene carísimo. 1,200,000. Quien necesite factura formal, como es nuestro caso, tendrá que pagar algo más y recibirá un largo contrato en vietnamita para hacer felices a los administrativos que lo revisen. Durante la excursión por la bahía hay que tener los ojos muy abiertos, porque algunos dicen que aquí vive un primo hermano del monstruo del lago Ness en Escocia. Como era de esperar, el legendario monstruo no se dejó ver durante las 3 horas del recorrido que contratamos, el tiempo mínimo para hacerse una idea de las maravillas naturales que jalonan las aguas del Golfo de Tonkin. Y también para comprar algo de bisutería, ya que los barqueros no pierden la ocasión de tentar a unos viajeros cautivos. 1, 2, 3, 5.
nombre de la bahía de Ha Long significa donde el dragón entró en el mar. La leyenda cuenta que un enorme dragón vivía en las montañas y al introducirse en el mar creó estas 2000 islas. Las islas están repletas de grutas, algunas de las cuales se pueden visitar. La más famosa es Han Dao Go, o Cueva de las Estacas de Madera. Verla exige una pequeña caminata y subir casi un centenar de escalones. A cambio, ofrece un imponente catálogo de estalactitas y estalagmitas. La cueva es realmente preciosa. Lo malo es que la han iluminado como si fuera una película de Walt Disney. Cada uno de los islotes tiene un nombre romántico que refleja sus semejanzas con un objeto o animal, pero finalmente tanto paisaje invita a la charla. Creo que debería de preguntarte esa famosa frase de «Papi, ¿y tú qué hiciste en la guerra de Vietnam?» Pues trabajar. Aquí empezó mi carrera periodística cuando el diario Pueblo decidió convertir en corresponsal de guerra a un muchacho de 20 y pocos años. Y aquí parece que va a terminar también porque Televisión Española, como sabes, ha decidido jubilarme obligatoriamente. Nuestro viaje a Vietnam acabaría donde comenzó, en la ciudad Ho Chi Minh, es decir, en la vieja Saigón. El último día siempre se aprovecha para hacer compras aplazadas, así que volvimos al mercado de Ben Thanh. Aquí te puedes pasar horas rebuscando entre un montón de ropa, pero siempre hay que regatear, porque empiezan con unos precios muy elevados. $24. No, sir. If you want the shirt, this cheap price. Okay, 180 each. Allí nos pedían $24 y aquí ya nos dicen que a 7. Solo es cuestión de tiempo. Al anochecer es cuando más visible se hace el carácter asiático que permanece bajo la modernidad de Saigón. A espaldas de los rascacielos, entre viviendas deterioradas por el tiempo, se comercia en las calles con los objetos más tradicionales, como juguetes que no han pasado de moda desde hace 1000 años, y los alimentos de toda la vida. En Vietnam se llaman longans, en Camboya se llaman miens, y es una fruta que tiene dentro como una uva, con una simiente muy grande, pero sabe parecido a la uva. Están muy ricos. Es, como dice Vicente, parecido a una uva, con un hueso enorme pero muy sabroso. Esto que tenéis aquí parece una larva. ¿Te animas, Vicente? No, yo tengo bastante con los pies, gracias. Como solemos decir, hay que probar de todo en la vida. Es como una alubia. Tiene mucha sustancia en su interior, que es lo más desagradable, pero es como una alubia. Mucho más tentadores a nuestro paladar resultan los mostradores de la mejor pastelería de Saigón, cuyo obrador mantiene las mismas recetas desde hace más de 60 años. Tintín nunca estuvo en Saigón. Era época de guerras coloniales, pero sus aventuras se editaron en Vietnam del Sur. A los sobrinos del tío Ho no les hacía gracia. Fue una de las muchas cosas que se perdieron. Lo que ya parece que no están dispuestos a perderse es el cine que mucho tiempo no pudieron ver y que ahora circula en DVD gracias a la piratería china. Último paseo al anochecer por el Boulevard Leloy para despedirnos del eterno corazón de Saigón y de paso para acabar nuestra visita como la empezamos, con un masaje reparador que nos permitió conocer a otro personaje entrañable, la joven Nha, una muchacha que ayuda con su trabajo a su numerosa familia campesina con 11 hermanos, pero que le oculta su actividad para no avergonzarla. ¿Cuántas horas trabaja cada día? 12 horas diarias. Su salario es de $200 al mes.
Comparte un piso con amigas, paga $100. Así que vive con un poco de dinero y envía el resto a su familia. ¿Y cómo conoció a Anya? Su familia es muy pobre. Como no tienen dinero, querían enviarla a ella a trabajar a Saigón. Y yo la contraté. Su familia estaba preocupada por qué estaría haciendo ella aquí. Les dije que solo lavaba cabezas y caras, pero no que da masajes, porque podrían creer que son masajes sexuales. Con timidez, la chica nos confesó que su meta sería casarse, aunque todavía no haya encontrado novio, y tener 2 niños, el número máximo de hijos autorizado en Vietnam. Completaríamos nuestra última jornada en Saigón escuchando la mejor música posible, una actuación de Tran Ma Tuan, un saxofonista formado en Boston, hijo de exiliados que regresó a Vietnam en 1996. Tran ha creado un estilo de fusión entre el jazz y los ritmos de su país en un fascinante mestizaje musical. Profesor en el Conservatorio de Saigón, Tran Mai tiene abierto un club de jazz desde 2005. En honor de Buscamundos, acabó tocando el concierto de Aranjuez. Una de las grandes cosas del jazz es que realmente puedes conectar tu alma, puedes realmente expresarte tú mismo con este tipo de música, jazz. He incorporado la música vietnamita de alguna manera. Lo he visto en otros países, tienen sus tradiciones y nosotros tenemos nuestra propia música tradicional. Así que combino jazz y música fusión, que hace que suene diferente. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.